De hecho, yo veía algunas estadísticas, dicen que una pyme en general, al cabo de 3 años, como el 50% ya no existe. Sí, En claro. nuestro caso, ese valor baja a un 30%. Yo creo que hay muchas personas que, a pesar de esa condición, o esa responsabilidad o obligaciones, tienen este desafío de emprender, y por eso se acercan activamente. Que todo esto conjunto, infraestructura, personas con ganas, como mencionabas tú, y capacidades, hacen que esto se mueva y sea una realidad y no solamente una promesa. En este cuarto episodio de Punto Estratégico de Sabes.cl conversamos con Julián Perret García, subgerente de comunidades en centrales de generación de Colbún. También es ingeniero civil industrial, MBA y magíster en responsabilidad social. Hoy abordaremos junto a él el tema emprendimiento en la economía actual. Julián, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación. En este programa que se llama Emprendimiento en la economía actual. Oye, Colbún tiene desde 2010 un centro de emprendimiento. ¿Cuál fue el motivo de la creación o fundación de ese espacio para Colbún? Mira, nosotros somos una empresa de generación eléctrica relativamente grande, instala plantas hidroeléctricas, termoeléctricas y hoy día de energías renovables no convencionales que implican una gran inversión. Y cuando uno llega a una gran inversión en una comuna, muchas de estas comunas se instalan en comunas pobres. Uno dice, yo tengo un rol más grande que solamente generar trabajo y productos, que en este caso energía. Uh-huh. Y en ese sentido, Colbún desde el año 2010 tiene un cambio, empieza a crecer más, a invertir más y decide integrar la sostenibilidad. Entonces esa promesa de hacer algo ambiental o integrar los aspectos ambientales a la gestión y también integrar lo económico, no queda ahí nomás y dicen, oye, nosotros tenemos que tener una promesa para las comunas donde llegamos, tenemos que tratar de agregar valor y aportar algo. Y finalmente hay un diagnóstico que es más o menos compartido en esas comunas que tenían alto desempleo. Coronel, en ese tiempo en Biobío, estaba Santa Bárbara y Quilaco, y eran comunas que, si tú las caracterizabas, era mucha vulnerabilidad, muy poca empleo, había una crisis de empleo en esa época. Uh-huh. Y finalmente es algo que uno podría esperar de una planta que se instala. Sin embargo, muchos de nuestros trabajos eran técnicos. Claro. Razón por la cual nosotros nos aportamos una gran dotación y dijimos, qué mejor que motivar a desarrollar la economía local a través de algo que en ese tiempo era bien novedoso. Ya se estaba hablando de emprendimiento unos 4 o 5 años en Chile, pero era una palanca que permitía el desarrollo económico. Entonces nos dijimos, oye, ¿qué tal si abrazamos esta bandera y empujamos fuerte? Y así creamos el primer centro de emprendimiento en Coronel el año 2010. ¿Y ese centro de emprendimiento tenía su espacio físico, tenía su lugar de capacitación? ¿Cómo eran los inicios, Sí, para recordar? Era una casa, en este caso, que quedaba en Sotomayor, en Coronel, a 2 o 3 cuadras de la plaza, que la refaccionamos para el fin, que tenía una sala de capacitación, tenía una sala de reuniones, tenía 2 salas de capacitación y una sala de reuniones, y finalmente era un lugar técnicamente abierto donde llegaban los emprendedores y los interesados en emprender. Y en ese tiempo, por supuesto que era algo nuevo, y había muchos emprendedores que tal vez pensaba más, y sobre todo en comunas un poquito más o rurales, como el caso de Santa Bárbara de Quilaco, o urbanas que también con desafíos socioeconómicos como Coronel, donde muchas de las personas emprendían como por necesidad más que oportunidad, más que ellos dijeran, oye, yo tengo una oportunidad, aquí hay un mercado que se está abriendo, y ellos, oye, tengo que sacar a mi familia adelante, ¿qué hago? Tengo un bazar o... ¿Eran emprendimientos más sencillos, por llamarlo de alguna manera? ¿O más tradicionales, entre comillas? Completamente. Y ahí había un rol que cubrir. En ese tiempo, si bien es cierto, estaba FOSI, estaba Cercotec, probablemente la oferta era bastante menos sofisticada. El emprendimiento en muchas de las universidades aparecía recién y eso estaba concentrado en los centros urbanos. Claro. Todavía no existía el Centro de Desarrollo de Negocio en ese minuto. Por supuesto que Corfo hacía lo suyo y desarrollaba un montón de activaciones, programas y proyectos, pero probablemente en lugares al sur del Biobío, como era Coronel, o en lugares más rurales, alejados de Los Ángeles, no había necesariamente servicios de alta calidad para los emprendedores. Y justamente es todo un avance, porque uno parte primero identificando quién quiere ayudar, y eso también es una convocatoria abierta. Y la gente en ese tiempo apostaba a superar sus necesidades a través del emprendimiento. Y como tú bien dices, efectivamente el emprendimiento era más sencillo, tal vez con menos mercado. Ahora, no es por menospreciar, pero a lo mejor eran personas que llegaban, no sé, pues con su pequeña panadería, pastelería, costureras, quizás eran de ese estilo, más o menos los tradicionales, como digo yo, ¿no? Tal cual. Esos mismos giros se repetían mucho. Había mucha... Por ejemplo, en la zona Coronel me imagino que había mucho peluquero cuando se hizo cuando se cerraron las minas del carbón y se hizo esta reconversión.
Se formaron muchos peluqueros, muchos panaderos. Completamente. Así era más o De menos. hecho, esa era un poquito la caracterización: negocios simples, Claro. bazares, panadería, verdulería, también gente que se dedicaba al comercio. Ya uno empezaba a escuchar ideas más innovadoras, como tal vez algo asociado al reciclaje. Sin embargo, la principal caracterización se podría decir que eran negocios más tradicionales y que querían pasar desde un estado informal a tener su pequeño local. Y Claro, soñaban, así veían eso, claro. soñaban con tener algo formal que fuera una oportunidad para crecer un poco, no trabajar solo, sino que trabajar con alguien más y duplicar o aumentar sus ventas. ¿Y cómo hicieron para generar, entre comillas, un giro? Que la gente viera el emprendimiento desde otra óptica, desde quizás de la disrupción, de la innovación, de la creatividad. ¿Cómo lo fueron viendo? Ese fue un proceso muy largo, porque finalmente uno igual tiene que hacerse cargo de esa necesidad. Uno Ujú. llega con una fórmula, pero tiene que ver cómo se adecua al territorio. En ese caso, la necesidad primaria era nivelar a los emprendedores, hacer cursos de gestión de la microempresa, explicar lo que era un modelo de negocio, hacerlos soñar y apostar un poquito más y decir, oye, aquí más que autoemplearse, el desafío es crecer. Así logramos Claro, impactar a un exacto. vecino, y logramos impactar a una comuna. Y eso lo fuimos descubriendo de a poco. Y a la primera convocatoria dijimos abierta, y a la segunda dijimos, son negocios que tienen que ya tener algún grado de desarrollo, o tienen que tener sus primeras ventas, porque nos dimos cuenta que muchos de los que querían emprender no siempre lo terminaban haciendo. En cambio, los que ya tenían un negocio formal tenían más probabilidades de crecer. Y ahí fuimos como segmentando. Claramente FOSI sigue haciendo un rol para esos negocios que están tal vez en la base de la pirámide, Claro. pero nosotros fuimos también segmentando nuestras bases, apuntando, definíamos, queremos negocios que crezcan, hacíamos esa aclaración. Por supuesto que en las rúbricas de evaluación de los concursos o las selecciones para acudir a las capacitaciones también pedíamos esos datos, porque a la larga estamos diciendo, aquí el mensaje es queremos ayudarlo. Por supuesto que las puertas están abiertas para todos, pero estamos tratando de buscar el que pueda empujar con más fuerza el carro del desarrollo socioeconómico ahí. Oye, y ese cambio, ¿cómo ha sido esa evolución entonces hasta el día de hoy? ¿Qué cambio han notado ustedes en el tipo, ya sea de emprendimiento, incluso del emprendedor? ¿Qué han visto? Mira, la verdad es que ha pasado por los dos lados, un poco por la oferta y por la demanda. Por un lado, uno ve un ecosistema emprendedor mucho más desarrollado, el tema de las empresas de rápido crecimiento, el tema de la innovación está presente en todos los centros de educación, la gente está más educada también, ha podido ir a la universidad, a un centro de formación técnica, entonces también los muchachos vienen con otro chip. Eso por el lado de la oferta. Y ahí también uno ve que ya la economía local, tanto en Santa Bárbara como en Quilaco o mismo Coronel, más allá de ser rural o ser urbana, ya tenía más ideas. Ya la gente decía, oye, yo no quiero vender aquí, quiero vender en la capital provincial. Yo además me gustaría tal vez algún día exportar. Y también habían esta cosa, la irrupción del marketing digital. Yo también necesito que tipo cosas. Sí, eso fue... Y a partir de eso uno se va dando cuenta, a través de juntar estas presiones de oferta y demanda, que puede hacer una propuesta. Y uno está desafiado también a que el centro de emprendimiento tenga, por supuesto, una oferta más ad hoc a esos desafíos. En ese sentido, entonces, la formación y el acompañamiento ahora es distinto. ¿Y de qué manera se hace? Mira, al principio nosotros hacíamos como el típico curso de gestión para la microempresa. Okay. También teníamos asesorías, porque siempre es un desafío de las personas formalizarse. Uh-huh. Y que alguien lo asista o que alguien vaya, lo acompañe o le explique sin miedo lo que es el servicio de impuestos internos, a timbrar boleta. Eso siempre es una ayuda gigante. Da lo mismo si tú sabes mucho o poco, o cómo obtener una resolución sanitaria. O sea, las asesorías siempre han estado, y también este acompañamiento que se da para postular a fondos públicos, que son como ventanas naturales antes y ahora. Pero te podría decir que la malla, en función de este emprendedor más innovador, más orientado a la sostenibilidad y más orientado en marketing digital, implica que la malla tenga niveles de acuerdo al desarrollo de la empresa, pero ya tenga focos integrales. Ya no es un curso único que tiene 5 tópicos. O sea, ya hay talleres de marketing digital, talleres de modelo de negocios, talleres de escalamiento, talleres de postulación a fondo. Es un poquito más especializado. Claro. Y en este caso un modelo mucho más integral. Es alguien que tú quieres empujar completamente, no es alguien que tú le quieres pasar un martillo, sino que quieres pasarle el set completo de herramientas para que pueda diseñar lo que quiere desarrollar. Me imagino que para ustedes también esto fue un aprendizaje. O sea, ustedes abrieron un centro de negocio, un centro de emprendimiento, y dijeron, ya, empezaron a recibir personas, y empieza ese recibimiento de personas, ese intercambio, ese diálogo, se dieron cuenta, oye, creemos un taller sobre, no sé, todo lo que me nombraba, cómo formalizar un negocio. Creemos un taller, cómo montar el negocio. Y así se fueron ustedes generando otras cosas, digamos. Tal cual, mira, y nosotros tenemos el desafío, y creo que todas las empresas lo tienen, que es crear
impacto o lograr impacto. Claro. Para lograr impacto uno tiene que ver cómo lo logra de mejor manera y eso hace que uno tenga una evaluación año a año y diga, oye, estamos llegando a impactar el desarrollo socioeconómico de la comuna, y uno dice en todos los casos sí, siempre estamos viendo personas, pero estamos haciendo de la mejor forma posible. Y ahí justamente nosotros hemos tenido apoyo desde Corporación Acción Emprendedora, que nos ayudó a administrar los centros. Hoy día Tremulé, tanto el centro de Coronel como el de Santa Bárbara de Quilaco, y ellos también han tenido vínculos con otras incubadoras, con el ecosistema emprendedor ampliado, y también uno va aprendiendo. Entonces nosotros vamos diciendo, vamos evaluando en conjunto con ellos, estamos entregando las mejores herramientas, cómo se entrenan los emprendedores en los mejores lugares. Y ahí vamos haciendo una mezcla y vamos llegando a programas que también se tienen que siempre adaptar a la realidad local, pero que apuntan también a cosas innovadoras, hoy día temas sostenibles también. La sostenibilidad se ha metido muy fuerte también en los emprendedores. Sí, claro. Oye, a esta altura del partido yo creo que ustedes tienen una evaluación, un seguimiento de cómo ha sido el impacto en el empleo y el crecimiento de las localidades. ¿En qué lo has notado? ¿En qué se refleja todo eso? Mira, yo te podría decir que si uno va a las cifras bien generales, uno dice, oye, nosotros hemos tenido más o menos 800 graduados, ¿ya? De los distintos cursos en 10 años, tú dices 80 al año, tal vez no es un número tan alto, pero hay que pensar que son solamente esos los graduados. Por cada graduado que tú haces, probablemente, porque no todos llegan al final de los cursos, No, claro. El factor tiene que ser más o menos un 50% más, es decir, 1.200 personas. Y si tú sumas los otros servicios, asesorías personalizadas que tenemos, o la postulación a fondo, estoy seguro que llegamos a 2.000 personas. Pero aquí está el punto que tú mencionas, que es cómo verificar que hay impacto. Claro. Y nosotros decimos, mira, aquellos que llevan suficientes horas con nosotros, que nosotros podemos llamarlos por teléfono, pedirles datos de sus ventas y de su empleo, queremos que, a la larga, que es lo que queremos que vendan más, generen más riqueza para generar su bienestar, y que a partir de eso también generen más empleo, porque así pueden movilizar la economía local y darle más oportunidades a sus vecinos. Y efectivamente esas dos cosas las medimos, y al menos el 60% de las personas que trabajan con nosotros tiene un incremento de ventas de por lo menos 10%, puede ser. Nosotros ponemos rango de 10 a 20, pero después está el del 20 a 30, el 30 a 40, Claro. hay gente que ha duplicado y triplicado su crecimiento en mucho tiempo, pero al menos el piso es que el 60% de los emprendedores ha crecido al menos un 10%, y hay más de 200 empleos creados en este tiempo. Por supuesto que nosotros hacemos un seguimiento solamente a aquellos que se han adjudicado un fondo o han generado un programa de formación completa, pero esto es completamente dinámico. Me imagino, sí, porque hay algunos que se quedan en la localidad, otros se van, u otros cambian el rubro, etcétera. Son un montón de factores que afectan a ese tipo de cosas. De hecho, yo veía algunas estadísticas, dicen que una pyme en general, al cabo de 3 años, como el 50% ya no existe. Sí, En nuestro caso, ese valor baja a un 30%. Es decir, nosotros por lo menos 50% más de evidencia, y eso que nosotros lo hacemos en zonas más aisladas, Claro. como zonas rurales, como te comento. Y además nosotros trabajamos con gente que está en la idea. La estética del servicio de impuestos internos de empresas que ya existen, pero la que no existe tiene más probabilidades de no partir. Nosotros, sumando todo eso, llegamos a un 60% de sobrevivencia al cabo de 3 años. Y el éxito, como te comentaba, depende de muchos factores. El éxito depende del empeño, quizás, de la suerte, de una buena gestión, del lugar donde estén emplazado. Son a propósito de lo que tú me dices, también creo que hay una cosa bien bonita que hemos descubierto también. Este es un hallazgo del Centro de Emprendimiento, yo soy el portavoz de eso, que efectivamente dentro de una emprendedora hay una persona con un ánimo de ganarle a la vida, de salir adelante. Pero eso es difícil. Hay momentos donde te falla, hay momentos donde no se dan los resultados, donde en realidad cualquier crítica te puede llegar. Y finalmente, una de las cosas que hay 2 elementos que se han incluido acá. Hay parte de desarrollo personal, hay talleres de coaching para emprendedores, hay un programa de emprendimiento con enfoque de género para mujeres que también tiene sus particularidades, porque hay una disposición de tiempo un poquito distinta de las emprendedoras. De hecho, hay más del 85% de las personas que utilizan los servicios son mujeres. Pero también la importancia de crear comunidad, porque cuando tú conoces esto es como que te gusta el fútbol y tú vas a hablar de fútbol con tus amigos, ¿cachai? Claro. Te gusta el emprendimiento, pero más que solamente una recreación, es tu medio de vida. Tú te nutres de personas que han vivido lo mismo que tú, que han tenido los mismos desafíos que tú, y también son ejemplos en caso de haber pasado desafíos como los tuyos. Y esas personas ahora se convierten sin quererlo en coaching, sean el consejo entre ellos, sean tips. Justamente por eso hay varios programas que apuntan a crear comunidad, que son más colectivos. ¿Ya? Nosotros hemos tenido varios, sobre todo asociados al turismo, hemos creado embajadores turísticos, hemos hecho programas donde asociamos
plataformas digitales a negocios gastronómicos de Coronel. Y todo eso ha apuntado también a crear comunidad. Nosotros siempre en los cursos también tratamos de hacer eso, que no sea un trabajo individual solamente. Y te podría decir que eso ha ayudado un montón, tal como tú dices, eso es necesario, da soporte, da espacios de aprendizaje y lo más bonito de todo, también es de lo que ocurrió al Centro de Emprendimiento, que transformó algunos casos de éxito de gente que le ha ido realmente bien, que ha multiplicado su negocio por 2 o por 3, los ha capacitado para ser mentores. Entonces nosotros tenemos nuestras primeras generaciones, 2 o 3 o 4 generaciones atrás, de personas que lo ayudamos con asesorías, que se ganaron un fondo concursable, que hicieron un programa de incubación, que hoy día ellos son mentores de los incubados. No, eso es un ejemplo maravilloso, porque ella dice, chuta, si él pudo, ¿por qué no? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo no? Eso es súper lindo. Oye, recién tú hablabas del enfoque de género y de las mujeres. Generalmente en este tipo de emprendimientos de esta zona, las mujeres son las que más llevan, ¿eh? Es como la batuta a la casa. ¿Eso se mantiene hasta el día de hoy? En nuestro caso, un 85% y en 10 años, o sea, un 85% de años son números súper duros y refutables. Mucho. Uno podría creer que eso se debe justamente a la necesidad de flexibilidad, a tratar de conciliar familia, cuidado. Lamentablemente esa es una función que muchas mujeres tienen. Las mujeres tienen el doble pega que el hombre. Doble y triple. Sí, claro. Cuidado de la casa y a veces cuidado de terceros, pero más allá de eso, yo creo que hay muchas personas que a pesar de esa condición, o esa responsabilidad o obligaciones, tienen este desafío de emprender y por eso se acercan activamente a esto. Y también hoy día hay muchas más mujeres líderes fuera, o sea, hay una mezcla de factores, no es solamente ese factor. Y la mujer es mucho más empeñosa, más jugada, más enfocada. Dicen que los hombres somos más, no pragmáticos, claro, pragmáticos, pero podemos mascar y comer chicle al mismo tiempo. Porque la mujer dice más. Las mujeres pueden hacerlo y nosotros así lo hemos visto. Hemos tenido muy buenas generaciones y las cosas que logran construir a nivel personal y colectivo son súper destacables. Oye, Julián, las universidades tienen centros de negocios, tienen direcciones de innovación. ¿Cómo es la labor que tienen ustedes con las casas de estudio respecto a este tema? ¿Colaboran? ¿Tienen alianzas? Sí, mira, es una súper buena pregunta porque si yo me remonto 10 años atrás, éramos como mundos separados. Y este ejercicio o esfuerzo que ha hecho el Estado, Corfo en particular, de crear ecosistemas de emprendimiento, de proveer más herramientas a los centros de estudio, a las incubadoras, a los centros de desarrollo de negocio, hacen que finalmente nos hayamos encontrado tanto que ya nuestra opción es colaborar. Y si antes había una declaración y tal vez había menos acción, yo te podría decir que yo hace como 3 años en algunos discursos que me toca hacer de saludo de programa, digo que me genera súper orgullo porque no hay ni un programa de los últimos 3 o 4 años que no tenga alguna casa de estudio, la Universidad de Concepción, la Universidad de Santa María, la Universidad del Desarrollo, si me queda alguna, perdón, pero la verdad es que todos el día están súper dispuestos y así mismo con las instancias públicas. El Centro de Desarrollo de Negocios también siempre está, bueno, INACAP, DUOC, como te digo, no quiero, por favor, aquí están todos involucrados, pero no hay programa que no tenga un espacio de colaboración, o una charla, o un taller aparte, o una pasantía, y la verdad es que eso, un patrocinio, una facilitación de convocatoria o jurado, no hay ninguna hoy día acción que no tenga. Entonces hoy día uno ve que el ecosistema está vivo, que todos colaboran y empujan para el mismo lado, cada uno tiene su sello y sus focos, pero te podría decir que eso es súper, súper, súper nutritivo. Oye, Julián, me imagino que el centro de emprendimiento de ustedes, al igual que muchos otros, está abierto a la comunidad. O sea, cualquier persona que tenga alguna inquietud se puede acercar ahí sin ningún tipo de problema, me imagino. Completamente así. De hecho, así se visualizó al principio. Tal vez la infraestructura con la que partimos era un poquito más modesta. Hoy día los centros de emprendimiento, tanto el de Santa Bárbara, que hoy día Santa Bárbara y Quilaco, está en Quilaco, estuvo muchos años en Santa Bárbara, hoy día está en Quilaco, son espacios abiertos incluso a actividades sociales, porque hay una figura ahí como el emprendedor social o el emprendedor económico también es emprendedor social a veces. Entonces esos mundos tienen muchas sinergias cuando se juntan. Y eso también es así en Coronel, es un espacio abierto también para capacitaciones de otros tipos. Son espacios bien habilitados, hay buena conexión de internet, tienen espacios cómodos, hay buen servicio, o sea, están completamente abiertos para la comunidad y por supuesto hay preguntas muy enfocadas en emprendimiento y es un espacio de servicio a la comunidad. Al final también se convierte en espacios de encuentro. Completamente. Sí, pues la gente se junta ahí, quizás, como hablábamos hace un ratito, intercambiar ideas, incluso hacer vida social, ¿para qué? Sí, pues, de hecho, siempre está este espíritu de que se transformen cada vez más en lo que dices tú, en un cowork. Como uno dice, oye, el cowork hoy día, trabajemos, pensemos juntos, si nos encontramos, si podemos cobrar, fantástico. Y creo que ahí ocurre todo, ocurre la capacitación, la mentoría, la incubación, todos los servicios. Redes también se forman. Redes, un montón, pero además de eso también está el espacio abierto para
para compartir ideas. Julián, ¿en qué lugares del país está presente hoy los centros de emprendimiento Colbún? Nosotros, como te comentaba, nosotros en el 2010 partimos fuerte con Coronel, hicimos el primer centro de emprendimiento y esta idea fue tan bien recibida y también era parte de algunos de los objetivos de la resolución de calificación ambiental de la central Angostura, central hidroeléctrica Angostura, también que complementaba con un foco que iba a tener de desarrollo social esa central, que era el turismo, que se construyó en el 2012 un segundo centro de emprendimiento. Después de eso, nosotros hemos acogido en los últimos años esto como una herramienta súper presente, más allá del territorio, más allá de la central que tengamos, es una herramienta que como que se necesita y nosotros queremos tener la experiencia suficiente para aportar valor. Entonces hoy día estamos haciendo además 6 otros programas, no como centros de emprendimiento, pero sí como programas satélites. Hemos hecho en Maule, en Freirina, en la comuna de Diego Almagro, en Quillota, en la zona de la Concagua, se me puede quedar uno por ahí, y además hoy día estamos creando un tercer centro de emprendimiento en la zona de Taltal. Perfecto. Claramente nuestro esfuerzo es proporcional al tamaño de la central que tenemos. Tenemos centrales chicas, tenemos centrales medianas y centrales grandes, y definitivamente queremos transversalizar este apoyo al emprendimiento, sobre todo con el know-how que tenemos, pero hoy día tenemos un tercer centro de emprendimiento que inauguramos el año pasado en Taltal y que por supuesto apunta a lo mismo que ha desarrollado acá, que es impulsar la cadena de desarrollo económico, el emprendimiento, el empleo por supuesto, y en realidad la calidad de vida de los vecinos, y eso lo hacemos a través de un centro físico que está ahí muy cerca de la plaza de Taltal. ¿Cómo ha sido esa experiencia en Taltal? Buena, uno puede ver que el espíritu de desarrollo es muy similar. Pueden cambiar las condiciones geográficas, pueden cambiar algunas fortalezas económicas, algunos tienen más actividad agrícola, otros tienen más actividad de servicios, otros tienen más turismo, otros son una mezcla, pero yo creo que los desafíos económicos del país también, y también una cultura muy fuerte que tiene el país de pro emprendimiento, hacen que esta idea esté muy presente en las personas. Yo antes de venir acá me había tocado alguna vez leer estos reportes que se llaman Global Entrepreneurship Monitor, que son como indicadores de emprendimiento más globales, y decían que Chile, sorprendentemente, tiene 2 veces la tasa de intención de emprendimiento que un país occidental, o sea, europeo, que España en particular. Si en Chile es 40, allá en España es 20. Y también la tasa de emprendimiento en etapas tempranas, es decir, gente que va a emprender de aquí a los 3 meses y ya está generando algo, o de acá, o lleva alguna etapa inicial de emprendimiento, menos de 36 meses creo que era. También la misma tasa, en Europa 15, en Chile cerca de 30, más o menos. ¿Y por qué crees tú que se produce eso? Porque a lo mejor somos un país como quizás con más carencia, entre comillas, que la gente dice, no, tengo que emprender, ya sea por eso, o por ganas, porque quiere, porque es inquieto, pueden ser muchos factores quizás. Yo creo que en los países que están todavía con algunos desafíos de desarrollo como este, y sobre todo Latinoamérica, dicen que sus tasas son súper propias de Latinoamérica, pero Chile rankea alto. Chile es los más altos en Latinoamérica y también en el mundo. Probablemente es porque el concepto de emprendimiento lleva años desarrollándose bien. Claro. Es algo que estamos... No es una palabra ajena. No, y por supuesto, y también está en la universidad, está en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales, está también un poco en las historias de gente que nosotros admiramos, también todas las personas en general. Sí, es bonito eso, porque fíjate que yo trabajé en una universidad acá de la zona, en una dirección de innovación, y se fomenta mucho el emprendimiento en los estudiantes. Entonces el estudiante sale de la universidad queriendo hacer algo propio. Y ahí está, emprendiendo, innovando, haciendo cosas. Claro, como dices tú, ya está enquistado el concepto en varias partes que nos lleva a eso. Completamente. Y también hay que decir que a veces las oportunidades laborales no están a la mano y uno tiene que buscar. Claro, rebuscársela de alguna manera. Hay manera. gente que podría vivirlo con más comodidad y hay gente que no, que se inquieta, y me parece que teniendo la herramienta es un espacio que uno puede recorrer. Oye, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿tienen algún ya catalogado un perfil del emprendedor? ¿Tienen más o menos como esas figuritas? El emprendedor es así, acá tiene estas cualidades, estas condiciones, estas falencias, como un análisis FODA de un emprendedor. O sea, tenemos, tal vez el dato no lo tengo tan fino y, como te digo, las caracterizaciones más generales son que el 85% de las personas que nosotros atendemos son mujeres. No me acuerdo el número formalizados, pero tiene que ser cerca de un 70%. Claramente eso también depende con los giros de negocio que tú tienes. Por ejemplo, el turismo, el Centro de Emprendimiento de Santa Laura Quilaco,
tiene el desafío de tener ingresos continuos en una actividad que está muy marcada por lo estival. Claro. Entonces ahí el desafío de formalizarse es más alto y eso a veces no se da tanto en el rubro turístico. Pero hay una mezcla, la región es una mezcla, nosotros tenemos 2 espacios en la región y el Taltal es una mezcla muy general. Te podría decir que la A también, cerca de los 40 entre los 40 y los 45. Ya. Eso también creo que me acuerdo bastante bien de esas cifras. Y también, por supuesto, con los años ha aumentado el nivel de escolaridad, pero no me atrevería a decirlo. Si antes era un 30%, me voy a arriesgar, hoy día tiene que ser como un 50-60% de gente con estudios superiores. Oye, lo de Angostura es un proyecto bien particular porque cuando se diseñó el proyecto, la primera idea, se hizo pensando en la mancomunión de la comunidad, hacerla partícipe de esto, y hay mucha gente turística que ahora forman parte de ese proyecto Angostura, po. Completamente, y un círculo virtuoso. La verdad es que Colbún pensó en hacer una central. En ese tiempo hay que acordarse que estaba construida 10 años antes Ranco y Pangue y no se había construido en 10 años centrales hídricas y era un desafío gigante y así fue. Y en ese espacio Colbún diseñó una central justamente pensando en que la variación de la cota de agua tenía que permitir un proyecto turístico. O sea, Colbún quería entregar, así como generaba un espacio de desarrollo turístico y así diseñó una central que tenía energía y turismo. Pero una cosa es tener la belleza y tener las capacidades y lo otro es mano a la obra. Y se necesitan otras capacidades y justamente aquí se identificó que desarrollar emprendedores turísticos era como el engranaje que necesitaba el destino turístico para desarrollarse. Y créeme que si nosotros hicimos una cuenta pública de 10 años el año pasado, o hace un par de años, y la verdad es que si antes habían 20 emprendimientos turísticos, hoy tienen que haber cerca de 200 formalizados solamente. Sumar la parte no formal y podrían ser bastante más grandes. Y de hecho, en una buena parte de ellos, más de un 50% de ellos, está a la mano del centro de emprendimiento. Es decir, así como estaba la oportunidad y las capacidades, y eso preexistía, la belleza natural, el río, el embalse también ayudó a dar espacio. Nosotros creamos playas, miradores, dimos cierta infraestructura base. La verdad es que quien puso en valor eso y lo empezó a generar como producto y como servicio fueron los emprendedores. Te prometo, yo voy una vez a 2-3 semanas y sobre todo en época estival siempre veo un negocio nuevo y visto un desarrollo. Siempre dicen que esto hacia el futuro apunta a construirse un cupón. Probablemente faltan hartos años para recorrer, pero sin duda cualquier persona que viva allá te puede decir lo mismo, que ha visto cómo había una evolución muy marcada hacia profesionalizar el turismo y hacia crecer en servicios turísticos para terceros. No en vano, y ahí tengo una estadística que es súper certera, porque nosotros, como administramos un parque, todas las instalaciones turísticas que construimos a propósito de la central, controlamos la asistencia. Y ahí, en verano, asisten 130.000 personas. ¿Ya? Y esas 130.000 personas, bueno, decir que Santa Bárbara tiene 15.000 habitantes y Quilaco tiene 4.000, o sea, suman más o menos 19.000 entre ellos, pero 130.000 personas visitan esos 3 meses del verano ese sector y nosotros les preguntamos, ¿y ustedes cuánto gastan? Y la cifra fluctúa entre 14.000 y 20.000, dependiendo si hay años muy buenos. Por persona, y uno llega a confirmar que esos mismos visitantes dejan cerca de 2.000 millones de pesos en la economía local por esos 3 meses del verano. Entonces uno dice, oye, por eso hay tantos emprendedores y por eso crea otra cabaña más y por eso hay hotelería más. Es buen negocio, va a instalarse allá. Pero créeme que todo esto conjunto, infraestructura, personas con ganas, como mencionabas tú, y capacidades, hacen que esto se mueva y sea una realidad y no solamente una promesa. Súper, Julián. Oye, Julián, te queremos agradecer que nos hayas hablado de emprendimiento. Es un concepto maravilloso, muy lindo. Y a propósito de emprendedores, te queremos regalar este Sansó de unos emprendedores de Guariligüe. Se llama Primer Intento y tiene la marca Punto Estratégico para que lo disfrutes y haga un buen maridaje con ese vinito. Yo le agradezco mucho la oportunidad. Me gusta también que todas estas cosas que son bien humanas y bien reales se traspasen a las personas y nada, te agradecer la simpatía y la gentileza también. Gracias, Julián. Y a ustedes los dejamos invitados para el próximo capítulo de Punto Estratégico y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y principalmente en YouTube, en el canal de YouTube de Sabes.cl, donde podrán ver este capítulo. Muchísimas gracias, que estén muy bien.